Todo un país apuntando hacia Sabinas, Coahuila, esta mina de carbón que se derrumbó la semana pasada, el miércoles de la semana pasada. Hay 10 mineros atrapados a 60 metros de profundidad. Por supuesto que lo más importante, lo urgente es dar con ellos, encontrarlos, rescatarlos, pero a la par deberá venir una investigación, un deslinde de responsabilidades y revisar qué es lo que está ocurriendo en esta industria en México y en el mundo y contextualizar, que siempre, por supuesto, ayuda. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo te va? Siempre es un gusto. Qué gusto. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Sergio, Juan Pablo. Buenas noches. Manuel. Juan Pablo, buenas noches, Alicia, buenas noches. Muy buenas noches. Te leíamos hoy, Sergio, como todos los días, tu columna, y me llamaba la atención una serie de datos sobre esta industria que ha sido muy golpeada, muy atacada. Por supuesto que hay cosas que se hacen mal, como en todas, y hay cosas en las cuales pues no se entendería la sociedad en su conjunto sin esta industria, sin la minería. Yo creo que lo primero es que hay que empezar por ahí. La minería es absolutamente indispensable. Lo es hoy, lo ha sido siempre. Hay grupos disque políticos o disque ecologistas que quieren prohibir toda la minería. Esto pues nos mandaría a la edad de las cavernas, así de sencillo, antes de la edad del hierro. Creo que los no minerales todos vienen de... Pues sí, pero y además este teléfono tiene minerales, esta mesa tiene minerales. A lo mejor el saco que tiene Juan Pablo no tiene minerales, pero para hacer ese saco... Pero porque lo confeccionó él. No, se requieren minerales, sí. Las agujas, las máquinas, todo requiere minerales. Los medicamentos. Lo primero que tenemos que entender es que la minería es necesaria, que un país próspero debe tener una minería saludable, eso lo tenemos que entender, y que nosotros tenemos toda una gran tradición minera y además pues casi 400,000 trabajadores directos, no, esto no incluye los empleos indirectos, nada más los directos son 399,000 y ganan 36% más que el trabajador promedio de nuestro país. Son todas cifras oficiales. La minería es indispensable. También es cierto que la minería puede ser más segura. Yo citaba en mi columna de esta mañana cómo el número de muertes en los países donde tenemos estadísticas en la minería ha venido bajando. Claramente la minería más peligrosa es la del carbón, como en esta mina que se colapsó, la del Pinabete, o que se vio inundada. Es la minería más peligrosa, pero el número de muertos puede ir bajando. En Estados Unidos bajó de 3,000 muertes al año a principios del siglo XX a 5 muertes el año pasado nada más. En China, donde había 2,000 muertes al año hasta hace poco, en 2020 hubo 400 y tantas muertes. O sea, sí se puede bajar. La automatización es una forma de hacerlo y otra forma es que hay ciertos protocolos de seguridad que funcionan. Y en México, en términos generales, las empresas establecidas, las empresas serias, sí tienen protocolos de seguridad importantes. El gran riesgo, y estaba yo platicando de esto con Alicia unos momentos antes de entrar al aire, son estos pocitos ilegales. Sí. Y la verdad es que la zona minera de Coahuila está llena de pocitos ilegales de producción de carbón, en donde no se respetan los protocolos de seguridad, pero ni siquiera se da un trato digno a los mineros. Y ahí es donde entra o tendría que entrar la autoridad y el Estado de Derecho y la legalidad. Sí, la Secretaría de Trabajo. Finalmente hay cerca de 2,000 pocitos o más. Nadie los ha contado, los abren y los cierran. Y esta no era una mina, era un pocito. Y es una zona que ha sido controlada por líderes y caciques locales, y uno de ellos, además pariente de un senador importante de la República, es el que tiene el pocito minero que hoy estamos viendo. Entonces, esa serie... Según un reporte periodístico, porque la Secretaría del Trabajo no ha dado a conocer la información. No nos ha dicho nada. Sí. Pues... ella lo único que dijo es que la empresa no tenía reportes, entonces sí es una empresa registrada, ¿no? Pero tiene varios pocitos. Y según la Secretaría del Trabajo, la mina empezó a operar en enero del 2022. Lo único que dice, no nos dice de quién es, y nos dice que no había ninguna problema registrado. Ahora, tomando en consideración esto, es algo muy curioso porque no es la primera vez que ocurren accidentes en esta zona. Coahuila es el principal productor de carbón de México y hay un mercado importante. Se producen en nuestro país 13 millones de toneladas de carbón ahora, actualmente, y consumimos cerca de 9 millones de toneladas de carbón. Una muy buena parte va para las 3 carboníferas que tiene la Comisión Federal de Electricidad, una en Guerrero y las otras 2 en Coahuila. Pero al final de cuentas,
Hay una oferta de carbón porque hay una demanda importante de carbón. Y las otras restantes, o sea, de 7 millones a 13 millones, las consumimos quemando carbón en nuestra casa. O sea, pero no solamente porque hacemos carnes al carbón, sino porque todavía en los hogares de México, aproximadamente en el 10% de los hogares registrados se utiliza carbón como energético, sobre todo en las zonas rurales. Si no es carbón mineral, es carbón vegetal. Es cualquiera de las dos alternativas. Hoy siguen siendo un importante insumo calórico e insumo energético en los hogares más pobres del país. El más contaminante de todos. Exacto, porque además las emisiones son altísimas. Altísimas, Juan Pablo. Sí, justamente una de las políticas que ha tenido este gobierno específicamente ha sido centrar gran parte de la producción de la energía en el carbón. Y nadie está pidiendo que la energía producida a través de carbón se acabe el día de mañana, pero sí con políticas como el gobierno de los Estados Unidos, que se aprobó justamente este fin de semana la iniciativa para poder caminar hacia una economía mucho más verde, mucho más sustentable, pues tenga algún tipo de sentido. Pero actualmente esa demanda de carbón en esta administración ha sido pues una alta demanda en comparación en lo que veníamos viendo en los últimos 12 o 18 años. Ahora, ¿era un accidente que se podía haber prevenido? Sí. No fue un accidente como tal, no. Los expertos hablan acerca de métodos que hubieran podido haber utilizado previo a la puesta en operación de esta mina a partir del mes de enero, que era revisar algunas filtraciones de gas, que es también parte de los accidentes que más comúnmente se presentan, o filtraciones de agua. Esta mina ni siquiera tienen los planos completos para poder entender qué fue lo que pudo haber sucedido y dónde pudo haber sucedido, y es cuando entonces uno se puede poner a debatir respecto a quiénes son los que tienen las concesiones y de qué manera este tipo de minas cuasi clandestinas le pueden ofrecer también servicios al gobierno, como la venta de carbón a la Comisión Federal de Electricidad. Ahí tiene que haber negligencia o porque corrupción. hay inversión extranjera en este país de empresas canadienses, de empresas internacionales que hacen las cosas muy bien, que tienen protocolos de seguridad perfectamente bien establecidos. Hay consorcios mineros mexicanos muy buenos. De acuerdo, completamente de acuerdo. A lo que voy con esto es que hay maneras correctas de hacer lo que decía Sergio, a la minería mucho menos peligrosa, con los protocolos necesarios, y es ahí donde se debe enfocar. Y sí, parte de lo que le corresponde a la Secretaría del Trabajo es la correcta revisión de todo lo que está operando, y con otro contexto político del que, si quieren, ahorita platicamos también de lo que decía Alicia, en un estado en donde habrá elecciones el próximo año 2023, en donde hay candidatos importantes por parte de Palacio Nacional, en donde hay una necesidad del PRI por mantener donde no ha habido alternancia, donde no ha habido alternancia, y este tema, yo creo que también la falta de información se está manejando por el cálculo político que vendrá hacia el 2023 y dejar en ese sentido los menos heridos políticamente. Ahora, no todos son Pocitos en Coahuila, ¿no? Hay 4 minas que no han tenido un solo reporte de accidente desde mediados del siglo pasado, y son las minas que tienen pues perfecta construcción del tajo minero, como Micar es una de ellas, no tienes ese reporte de incidentes. Ahora, lo que sí es absolutamente cierto es que la falta de supervisión de cómo se ha repartido el tajo minero, son como 160,000 hectáreas. Debería estar localizado por satélite y debería ser regulado no solamente por la Secretaría del Trabajo, sino por el propio sistema de geología minera, el sistema geológico mexicano. Porque si alguien llega y hace un pocito de un lado y hace un pocito del otro, pues estás teniendo una serie de actividades irregulares donde, 1, también tiene que revisarlo el SAT, 2, lo tiene que revisar la Secretaría de Economía, porque le corresponde a ella como reguladora de la industria minera, y también la prevención y seguridad en la Secretaría del Trabajo. Simplemente ten en cuenta que en Texas es el principal productor mundial. Ese estado es el principal productor mundial de carbón. Sin el carbón no tienes industria siderúrgica. Eso es tan simple. Necesitas carbón para poder
deshacer el pellet y poder sacar el hierro y separarlo, fundirlo y hacer el acero. Sí, no, no tienes esta idea nada. de que no se puede, de que no se debe hacer minería, debemos en primer lugar descartarla. Son posiciones radicales. Hay que hacer buena minería. Exacto. Ese es el tema. Hasta donde sabemos en este caso en particular, había 2 minas. Este pocito se hizo junto a una mina que ya existía. Esta mina estaba abandonada, pero estaba inundada. Y entonces lo que pasó es que al trabajar esta mina, rompieron la pared y se metió el agua que estaba en el tajo de junto. Eso es lo que tengo yo entendido. Eso es algo que se puede evitar, y se puede evitar en primer lugar teniendo un buen registro de las minas, saber dónde se hizo otro pocito, dónde se hizo otra mina. Por eso es importante que sí haya una regulación. Yo en general no soy muy afecto a las regulaciones estatales, pero en la minería es obligatorio tener una buena regulación. Pues que haya estatal. supervisiones, Por que haya supuesto. un buen padrón, Hay que se una tenga, norma, ¿verdad? hay una norma oficial Hay normas, mexicana hay para leyes, explotación pero parece minera. en este caso que está bandeado. Nadie la cumple porque es norma muerta. O sea, que en México eso te habla del problema de Estado de Derecho. O sea, tú tienes que cumplir con una norma de construcción minera, tienes que cumplir con normas muy claras de inspección minera y mira, simplemente la zona registra 7 supervisiones el año pasado. 7. No, pues no es nada. No Recordemos es nada, que son 2,000 pocitos. pues sí, sacaste al inicio de este programa un reportaje sobre la situación con estos pocitos. A ver, los mineros están entrando sin arneses, sin equipo de protección. Eso es mandarlos al matadero, no se vale. Por supuesto que tiene que haber minería, pero tiene que haber los procedimientos de seguridad. Los mineros tienen que tener el equipo que les permita sobrevivir un accidente, todo eso. Igual puede haber accidentes. En Estados Unidos, con toda la legislación, hubo el año pasado 5 muertos. Bueno, en China hace 2 semanas también, igual en una mina en de China, carbón. como lo decía yo, según Xinhua, en el 2020 hubo 400 y tantos muertos, pero antes había 2,000. O sea que también en China están aplicando la ley, están aplicando las normas de regulación mucho más El estrictamente. asunto es cuando esto ocurre por negligencia, ¿no? Habrá que ver cómo transcurren las investigaciones, las indagatorias, pero cuando sucede por negligencia, lo que tiene que haber también son consecuencias, porque Sí, si no, efectivamente, no pasa nada, no hay castigo. Impunidad. Por acción si o este omisión, pocito hay es ilegal, y reitero, la autoridad no nos ha dicho, o sea, he visto informes periodísticos, lo citaba uno, Alicia en Eje Central, lo puedo decir abiertamente, pero la verdad es que la propia autoridad no nos ha dicho quién es el dueño. Lo que hemos visto en redes sociales, ya sabes, todo el mundo se echa la culpa. En redes sociales se dijo que el senador Armando Guadiana era el dueño y él dijo yo no soy el dueño. No hay por qué Pues no sí creerle. tendría que haber más claridad en la Secretaría del Trabajo. Deberíamos saber en este momento, cuando hubo lo de pasta de conchos, de inmediato todos sabíamos quién era el dueño, se pudo revisar cuáles son las responsabilidades. Bueno, en este caso todavía no sabemos quién es el dueño, y por supuesto que la Secretaría del Trabajo nos tiene que decir si estaba registrada, no estaba registrada, este es el dueño, este no es el dueño, estos eran los procedimientos de seguridad o no había procedimientos de seguridad. Todo eso tiene que verse, y por supuesto coincido con el presidente de la República. Primero hay que tratar de rescatar a los mineros, pero a ver, ya en este momento ya deberíamos tener por lo menos información sobre quién es el dueño de 5 días después. Y digo, como es inevitable en los gobiernos del mundo y en este país, se politizan los temas inmediatamente. Yo reitero la competencia electoral que viene en el 2023. El presidente López Obrador decía el fin de semana que ya se tenían identificados a los dueños. Le preguntaban, pero no los ha dicho. O sea, es decir, el mismo presidente aceptó que la información la tienen, que tienen el conocimiento, y uno se pregunta por qué no la publican. ¿Cuál es el problema con decir tal persona es el dueño, está registrada y le vende el carbón a X empresa o a la Comisión Federal de Electricidad? El PRI está ya poniendo sobre la mesa la propuesta de prohibir este tipo de minería, pero como decíamos, no tiene absolutamente ninguna lógica, simplemente es otra vez Bueno, este tipo de politizar el minería tema. sí, o sea, pocitos no.
Claro, exactamente, pero no con la minería. Y sí, porque luego ya viene aquí el populismo también y cada quien trata de llevar agua a su molino. Claro. A ver, lo primero que tenemos que decir es la minería es indispensable. Sin duda. Y dos, la minería puede ser segura y puede ser insegura. Puede haber accidentes aún en una mina con todos los protocolos. Sí puede existir. Es una actividad riesgosa. La Organización Internacional del Trabajo señala que es la actividad económica más riesgosa de todas las que hay, 8 veces más que el resto de las actividades. Por supuesto que incluye riesgosa. la explotación de petróleo. Sí, ¿no? así pero es. hay que huirle a los oportunistas, porque aparecen de inmediato quienes quieren prohibir, implementar sanciones. Cuando no les ha importado nunca a la industria. Hay un accidente de auto y no prohíbes los autos. Pero fíjate que tienes mucha razón, la industria minera representa el 8.5% del Producto Interno Bruto de todo el sector industrial en México. Y el 3% del PIB. Ajá, pero potencia, o sea, es lo que yo te decía, claro. Si lo vemos solamente con el acero, ¿no? La metal mecánica no existiría si no tienes el carbón. Sí. O sea, es una cosa con la... por eso vale la pena contextualizar. Exacto, ¿no? y ahorita no tienes satanizar. una cantidad importante. Tú tienes minería metálica, no metálica, yacimientos de arena, no arena, silicatos, cosas con las que hacen medicina. Gracias a los Ya te veía yo viendo el reloj. Muy bien, gracias. Gracias, Sergio, Alicia, gracias, Juan Pablo, gracias. Pásenla bien, acá nos vemos mañana.